Hola a todos queridos amigos. En la inesperada jornada de hoy, la pequeña casa de Huyen de repente se convierte en el centro de atención con la llegada de rostros desconocidos. ¿Será un oscuro secreto que está a punto de revelarse? ¿O tal vez la puerta hacia una inesperada fortuna para toda la familia? El hogar poco a poco comienza a llenarse de nueva vida, volviéndose más cálido y luminoso. Sin embargo, detrás de esa luz todavía se esconden desafíos impredecibles. Mientras tanto, la pequeña Maya, la mayor esperanza y el gran amor de Huyen, sigue estudiando con dedicación. Pero, irónicamente, justo hoy, Maya cae enferma. ¿Tendrá ese frágil corazón la fuerza suficiente para superarlo? ¿O será esta una dura prueba para toda la familia? ¿Qué les espera más adelante? ¿Qué secretos están a punto de salir a la luz? Acompáñenme para descubrirlo en este episodio. Y no olviden dar like y suscribirse al canal para seguir junto a Huyen en estos viajes llenos de emoción. La tranquila mañana se extendía sobre el pequeño patio. Los primeros rayos de sol se filtraban entre las ramas bailando sobre el suelo, aún cubierto de rocío. Maya corría felizmente por el patio junto a su perrito Bibi. Sus risas claras se mezclaban con los ladridos, llenando la casa de una nueva energía. En la cocina, Huyen estaba sentada junto al fuego encendido. El humo blanco y ligero se elevaba suavemente, impregnando el aire con el aroma de la sopa que aún hervía. Sus ojos miraban con ternura a Maya, y en ese instante el corazón de la madre se sentía completo. Todas las preocupaciones y el cansancio parecían desvanecerse, dejando solo un espacio para la felicidad más pura. En otro lugar, Ye ya había despertado desde muy temprano. La casa de madera recién construida aún conservaba el olor fresco del bambú, pero él no tuvo tiempo de descansar. Eligió ir a la cantera decidido a ganar un ingreso extra. Pensaba en el futuro, los pollos en el corral, el canto del gallo al amanecer y la sonrisa radiante de Huyen cuando pudieran tener una pequeña granja propia. En la cantera, el sol caía sobre cada bloque de piedra fría. Ye trabajaba sin descanso con el sudor resbalando por su frente y empapando su camisa gastada. Cada golpe, cada movimiento duro mostraba su fortaleza y perseverancia. En sus ojos no había lugar para el cansancio, solo la luz de la esperanza y el deseo de salir adelante para darle a Huyen y a Maya un hogar más completo. A lo lejos, en la pequeña casa, la risa cristalina de Maya seguía resonando mezclada con el humo cálido de la cocina, como una promesa a un futuro sencillo pero lleno de amor esperaba a esa pequeña familia. El atardecer cubría el patio con un tono dorado y suave. Después de jugar sin parar con Bibi, Maya corrió hacia su madre y se abrazó fuerte a sus brazos. El aliento tibio y perfumado por el sol de la niña hizo que el corazón de Huyen se llenara de una calidez indescriptible. «Mamá, hoy la maestra me felicitó», dijo Maya con voz alegre, sus ojos brillando como si quisiera mostrarle todo el cielo. Dijo que soy muy aplicada, que escribo bonito. También dijo que un día me convertiré en una niña muy talentosa. Huyen quedó en silencio por un instante. Todo el cansancio de los últimos días desapareció al escuchar a su hija compartir con tanta inocencia aquella pequeña alegría. Se inclinó suavemente y depositó un beso tierno en la frente aún perlada de sudor. «Mi niña es maravillosa», susurró Huyen con la voz temblorosa de orgullo. En ese momento el mundo entero parecía reducirse solo a ellas dos, envueltas en un abrazo lleno de una felicidad sencilla pero sagrada. Maya escondió su carita en el pecho de su madre, riendo bajito, mientras sus pequeñas manos se aferraban con fuerza a la ropa de Huyen. Afuera, el fuego seguía ardiendo lentamente y el aroma de la cena se expandía. Un día aparentemente común se transformaba para ellas en un día lleno de amor y esperanza. Con Maya en sus brazos, Huyen cerró los ojos. Y en su corazón resonaban palabras que solo ella podía escuchar.
hija mía. Cada sonrisa tuya es la luz que guía mi camino en medio de la oscuridad. No me asusta la vida por dura que sea mientras tú seas feliz. No necesito una casa grande ni una vida de lujos. Solo necesito tenerte a mi lado, verte crecer cada día sana y buena. Y todo el peso del mundo seré capaz de llevarlo. Maya, mi amor. Te prometo que aunque el mundo sea cruel, siempre seré tu refugio, tus brazos protectores para que nunca tengas que sentirte sola. La tarde caía y la luz del sol se volvía cada vez más tenue, tiñendo la pequeña casa de un tono anaranjado y dorado. Huyen estaba junto al fogón, moviendo con rapidez el abanico para avivar el fuego, mientras el humo blanco se posaba suavemente sobre su cabello. Afuera en el patio, Maya jugaba alegremente con su perrito Bibi. Sus risas cristalinas llenaban cada rincón del jardín. Todo parecía tranquilo. De repente el sonido de pasos fuertes llegó desde la entrada. La puerta de madera se abrió de golpe y varios hombres desconocidos entraron. Sus rostros curtidos por el sol y sus miradas penetrantes hicieron que el ambiente se volviera tenso. Uno de ellos se inclinó hacia Maya y extendió la mano como para cargarla. «Mamá», gritó Maya, retrocediendo con miedo, los ojos llenos de pánico. Huyen arrojó el abanico al suelo y corrió hacia el patio. Su corazón se oprimió, su cuerpo temblaba, pero sus brazos fueron firmes al estrechar a Maya contra su pecho. Con los ojos muy abiertos, habló con voz quebrada pero decidida. «¿Quiénes son ustedes? ¿Qué pretenden con mi hija?» El aire se volvió insoportable. Maya temblaba en los brazos de su madre. Bibi ladraba sin parar, dando vueltas como si quisiera protegerlas. En la penumbra del atardecer, el rostro de Huyen reflejaba miedo, pero sus hombros pequeños eran un escudo para su hija. El momento parecía a punto de convertirse en tragedia cuando Huyen, una voz conocida sonó desde la entrada. «Pedí a unos compañeros del taller que vinieran a ayudarte a reconstruir el techo de la casa». Era Ye. Su voz rompió la tensión como un rayo de luz. Huyen se quedó inmóvil mirando de nuevo a los supuestos extraños. Esta vez notó sus sonrisas amables, los brazos cargados de madera y las herramientas sobre sus hombros. Sus miradas no eran amenazantes, sino llenas de buena voluntad. La tensión se desvaneció poco a poco. Con lágrimas en los ojos, Huyen abrazó más fuerte a Maya y exhaló aliviada, se inclinó y susurró. «Ya pasó, hija. Solo han venido a ayudarnos». Maya, aún asustada, escondió su rostro en el pecho de su madre, pero poco a poco se relajó en ese refugio seguro. En el patio, las voces se mezclaban con el sonido de los martillos golpeando la madera. El viejo techo que un día había protegido a la familia en medio de las tormentas comenzaba a levantarse de nuevo. Cada viga, cada risa de los trabajadores parecía añadir una chispa de esperanza. Huyen se quedó observando en silencio con una sonrisa emocionada. En ese instante entendió que Ye no solo estaba reconstruyendo una casa, sino también un futuro. Esa noche, bajo la luz amarillenta de una lámpara de aceite, la nueva casa lucía sencilla pero cálida. Sentados a la mesa, Huyen miraba a Ye agotado, que aún encontraba fuerzas para hacer reír a Maya. Su corazón latía con fuerza. Todo el miedo y la angustia de la tarde se habían transformado en una confianza firme. En lo más profundo de su alma, Huyen pensó: mientras te tenga a ti y a nuestra hija, aunque tengamos que reconstruir esta casa una y otra vez, siempre seré feliz. Aquella tarde, el sonido de martillos y sierras se mezclaba con las risas y conversaciones en el patio. Los amigos de Ye trabajaban juntos para reconstruir la parte del techo viejo. Huyen y Ye también se arremangaron y pusieron manos a la obra. Las cañas de bambú, ya desgastadas por los años, eran seleccionadas, cortadas y fijadas con fuerza para formar la estructura. El techo de antaño poco a poco se convertía en un pequeño corral, el inicio del sencillo sueño de granja de Huyen.
Mientras en el patio todo era movimiento y esfuerzo dentro de la casa, Maya permanecía concentrada en su mesa de estudio. Su carita sudaba, los ojos fijos en cada línea. La niña temía en silencio. Si mañana no termino la tarea, la maestra Tom me castigará. Ese miedo inocente la mantenía escribiendo con empeño sin dejar nada incompleto. Las páginas se iban llenando, pero sus párpados empezaban a caer. Cuando Huyen entró, la escena le apretó el corazón. Maya se había quedado dormida sobre la pila de cuadernos, aún aferrando el lápiz con su pequeña mano. «Mi niña», susurró Huyen con un suspiro, inclinándose para tocarle la frente. El calor repentino la sobresaltó. «¡Anye! Maya está enferma», gritó con angustia hacia el patio. Ye, que estaba clavando una viga, soltó de inmediato el martillo y corrió adentro. Al ver el rostro enrojecido de la niña y su respiración agitada, el corazón del hombre, duro como una roca, se estremeció. «No te preocupes, yo me encargo», dijo tratando de sonar firme, aunque la voz le temblaba. Salió corriendo al jardín y con rapidez arrancó unas ramas de hierbas medicinales que su madre le había enseñado a usar. Las machacó y mezcló con agua cada movimiento, lleno de prisa pero también de cariño. Huyen, sentada al lado, levantó con cuidado a Maya y le habló con la voz quebrada. «Hija, intenta beber un poquito. Pronto te pondrás bien». Al caer la tarde, la escena conmovía una casa rodeada aún de cañas y maderas, sin terminar un hombre empapado en sudor, cuidando con todo su corazón, y una madre temblorosa abrazando su pequeño mundo en los brazos. El cielo se tornaba violeta. Afuera, el corral seguía inconcluso, pero dentro de aquella humilde casa, el amor ya había levantado un hogar más sólido que cualquier construcción. Maya descansaba tranquila en los brazos de su madre con las mejillas encendidas. A su lado, Ye acababa de machacar un cuenco de hierbas medicinales. El olor fuerte llenaba toda la cocina. Con gesto preocupado le entregó el cuenco a Huyen, mientras sus ojos no se apartaban de la niña. «Maya, solo un poquito, te sentirás mejor enseguida», dijo Huyen con la voz entrecortada mientras su mano temblorosa acercaba la cucharada a la boca de su hija. Maya frunció el ceño. El sabor amargo le hizo torcer el gesto, pero al ver los ojos húmedos de su madre, reunió fuerzas y tragó sorbo tras sorbo. Ye, sentado junto a ella, le apretó la pequeña mano y la animó con ternura. «Muy bien. Mi Maya es la más valiente». Al terminar, Maya, agotada, cerró los ojos por un instante. Huyen, asustada, la llamó con urgencia. «Maya, ¿cómo te sientes?». De pronto, la niña abrió los ojos y sonrió débilmente con una voz suave como un suspiro. «Ya no haré que mamá se preocupe. Tengo que seguir estudiando y un día te compraré el vestido más bonito». Después de hablar, Maya apoyó la cabeza en el pecho de su madre y estrechó con fuerza la mano de Ye. Una lágrima brillante rodó por su mejilla, aunque en sus labios aún se dibujaba una sonrisa. En ese instante, Huyen no pudo contenerse y la abrazó con fuerza mientras sus lágrimas caían sin parar. Ye, en silencio, giró el rostro y se secó disimuladamente la humedad de sus ojos con su mano áspera. Afuera, el viento nocturno soplaba suavemente contra el techo recién levantado, produciendo un leve murmullo como un recordatorio de que la vida aún traería dificultades, pero que mientras hubiera amor, ese hogar resistiría cualquier tormenta.